El gran Carlos Echepare con nosotros en la mañana del viernes. ¿Cómo te va, Carlitos? Buen día. ¿Qué dice, don Barigo? ¿Cómo anda? De maravillas. ¿Usted? Muy bien, por suerte, muy bien. Me alegro mucho. Te estás cuidando, Tratando ¿verdad? de ver ¿Eh? Te estás cuidando, te pones el barbijo y todo cuando salís. Sí, 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 Muy bien, muy sí. bien. No, todo el mundo se pone el barbijo cuando sale acá. De todas maneras, el virus avanza, Silvio. Yo ayer te adelantaba algunas cosas y hoy se te confirmo. Ahora redujeron la gente que se puede juntar en reuniones, solo 6. Y los colegios que se van cerrando o grados que se van cerrando todos los días son muchos, porque aparecen muchos chicos contagiados con el virus a partir de que empezaron las clases, claro está. Así que veremos cómo sigue la historia, pero se está complicando. Aquí en Francia, en Alemania, en España, en Italia, perdón, en el Reino Unido volvió de fase el lunes pasado. También es cierto que la gente se está acostumbrando a convivir con el virus, ¿no? Sí. Y eso de alguna manera está generando también, me imagino yo, esta situación de tantos contagios, porque acá salís y si bien es cierto que andás con barbijo y todo, pero no sé qué va a pasar hoy. Hoy es viernes, verano, lindo día, con el tema de las 6 personas. Yo ayer, anoche que salimos, había mesas de 15, 20 personas. Así que veremos qué pasa. Por supuesto, la bronca de los bares, hoteles, restaurantes es cada vez más fuerte. La situación económica es complicada y ayer el gobierno, te decía, el Congreso está sesionando acá, y ayer el Congreso tuvo lo que sería su primer revés, como se dice aquí, desde que asumió Sánchez. Le volvieron para atrás un decreto, lo que sería para nosotros un decreto de necesidad y urgencia, que había sacado el gobierno de España, en donde, esto también es curioso para nosotros, ¿no? El gobierno de España le pedía a cada uno de los ayuntamientos, a las municipalidades, que le prestaran plata, porque acá, contrariamente a lo que nosotros estamos acostumbrados, a las municipalidades parece que les sobra plata y tienen guardados 17.000 millones de euros. Entonces el gobierno central les pidió que por favor se lo prestaran. Las municipalidades no quisieron, aún las oficialistas, y ayer el Congreso le votó de manera negativa ese decreto y hubo que volver todo para atrás. No se toca la plata de los ayuntamientos, no se toca la plata de las municipalidades. Y el gobierno, como contrapartida, lo que resolvió es que la plata que va a venir de la Unión Europea, en lugar de distribuirla a través de una comisión que iba a crear el gobierno, donde iban a tener participación todos los sectores, dijo, bueno, entonces esta plata la distribuyo yo. Se la queda el gobierno central y claro. Pero bueno, eso es una cosa. La otra cosa importante que pasó acá es que Japón, o mejor dicho, el Reino Unido, firmó su primer acuerdo comercial de libre comercio saliendo de la Unión Europea, lo firmó con Japón. Y Lindo es un acuerdo dato ese, ¿eh? interesante. Es un dato interesante. El otro dato interesante es que el Reino Unido no quiere cumplir con los acuerdos que firmó en su momento para salir de la Unión Europea. Ahora quiere dar marcha atrás y la Unión Europea le dice se cumple todo. Lo otro que me imagino que ya se sabe en la Argentina son los casos, o el caso por lo menos reconocido por Alemania de fiebre porcina. Sí. Lo tiene en la frontera con Polonia y ya Corea del Sur cerró las importaciones de carne de cerdo que hacía de Alemania, fundamentalmente de salchichas, entre otras cosas. Esos son los datos, si querés, más relevantes por estas horas que están pasando por aquí. Y tengo un videíto que tiene que ver con lo que hablábamos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, sobre el Tour de France. ¿Te acordás que estuvimos Sí. hablando? Fíjate, si no sé si los chicos en el control ya lo tienen listo, Lo tenemos, ¿eh? pero Lo tenemos. fíjate lo que hicieron los agricultores de la zona 40, bueno, de una de las zonas de Francia, ayer cuando pasaba el Tour de Francia. Ahí lo estás viendo. Vas a ver ahí que se está formando una bicicleta, ¿lo ves en el campo? Sí. Esa bicicleta que se forma, ahora cuando la veas, cuando la cámara pase o el dron pase Con frente a ellos, tractores. son tractores exactamente de diferentes de zonas y hay un mensaje ahí abajo escrito, que no sé si se alcanza a ver, que dice, los agricultores de la zona esta, la 44, estamos orgullosos de alimentarlos. Como bien decíamos, ¿te acordás cuando hablábamos de este fenómeno del Tour de France y lo bien que lo utilizan todos, para pensar que son Qué buena cientos de imagen, millones? ¿eh? Qué buena imagen. Claro, pero además son cientos de millones de personas que la están mirando en el mundo y bueno,
aprovechan todo y evidentemente los productores franceses aprovecharon esta circunstancia para hacer ese trabajo. Por supuesto, esto no se hace, Silvio, sin plata. Para poder hacer esto hace falta mucha plata, mucha organización, y los agricultores acá manejan en sus entidades gremiales muchísima plata. Mucha es cierto que sale de los propios subsidios que le da la Unión Europea y sirve para defender los subsidios que le sigue dando la Unión Europea, pero también ponen mucha plata de su bolsillo y sobre todo rechazan la plata que viene de los propios estados. Una cosa es la plata que viene de la Unión Europea y no quieren recibir en sus organizaciones gremiales plata del Estado del país, ¿no? Porque dicen que con eso se comprometen. Entonces, para ejercer independencia frente a las políticas de los estados nacionales. Entonces, ahí es donde ellos ponen gran parte de sus recursos para defenderse, porque por supuesto, por el otro lado sacan mucho más beneficio, ¿no?, en este tipo de defensa. Y me parece que ese es un camino que deberíamos reconstruir o construir alguna vez en la Argentina, ¿no?, que nuestras entidades no dependan ni del Estado, como lo es en algún caso, ni de las empresas privadas. Deberían depender de los productores. Pero para eso los productores deberían contribuir. Y ahí tenemos serias dificultades para que se entienda. Más allá de la incidencia, y más allá de la incidencia, más allá de la incidencia que tengan o no en la estructura de negocio de cada país, allí en la Unión Europea los productores tienen mucha fortaleza, si no, explíquenle a los productores del Mercosur por qué se hace tan difícil cerrar un acuerdo donde ni siquiera haya beneficios, sino arancel cero para productos producidos en este bloque. Prácticamente se hace imposible, cada vez nos resulta mucho más difícil entrar, no digo con preferencias, sin aranceles directamente a la Unión Europea con nuestros productos. No, además porque tenemos, entre comillas, no sé si te lo hablaba con vos, porque últimamente con esto de Zoom hablas con tanta gente que ya no sabes en qué momento lo decís y cuándo no, pero cuando se habla acá, se sigue hablando del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que no va a avanzar según lo que te dicen acá. En realidad se lo vincula mucho más a Brasil que a la Argentina, porque ellos lo que ven es el mercado para ellos, ¿entendés lo que digo? Es decir, y la Argentina, lamentablemente, porque tenemos una estructura poblacional muy distinta a la de Brasil, somos 45 millones de habitantes en el mejor de los casos, somos muy poquitos para el mercado que ellos apuntan. Cuando hablas del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, nosotros pretendemos abastecernos de alimentos y ellos proponen o pretenden abastecernos de productos industrializados, de consumo masivo, como pueden ser los autos, y todo ese tipo de equipamientos. Entonces, el mercado que interesa es Brasil. Y la traba que te ponen también es a partir de Brasil por el tema de la Amazonia y todo eso, ¿no? Pero digamos que en el orden de prioridades, para ellos Brasil es mucho más importante que la Argentina y por supuesto también que Uruguay y que Paraguay, ¿no? Así que veremos cómo sigue la historia, pero acordate que Merkel también ya se puso de alguna manera en contra. Es decir, acordate cuando se firmó el acuerdo, Unión Europea-Mercosur, gobierno de Mauricio Macri, los propulsores del acuerdo aquí en la Unión Europea para destrabar todo fueron Merkel y Macron. Y los dos ahora están del otro lado. Dicen, no vamos a avanzar con este acuerdo, así que habrá que ver qué es lo que pasa, Silvito. Sí, bueno, lo de Macron se manifestó muy rápidamente, ¿no? Cuando llegó a Francia y se encontró con la presión de sus propios productores, ¿no? Eso... Sí, que además yo he tenido oportunidad de hablar con representantes del gremialismo francés y hicimos creo que algún programa al principio cuando yo estaba acá y por ahí repetimos alguno, hacemos otro en algún tiempo más. Por supuesto tenemos la dificultad del idioma, pero es muy interesante escucharlos cómo defienden todo, ¿no? Pero sin ningún tipo de tapujos, no sé si se entiende, es decir, que dicen las cosas de frente, no tienen ningún problema, al gobierno, a quien sea. Y bueno, no te olvides, todas las delegaciones de agricultores, las representaciones gremiales de agricultores, entre otras cosas tienen oficinas en Bruselas, para controlar de cerca todo lo que pasa con la Unión Europea. Sí, cuando bajan a París a protestar, por algún motivo protestan en serio también, se los ve protestar en serio realmente. No, y aquí yo creo que te llegué a mostrar, y si no algún día te muestro, antes de la pandemia, aquí mismo en Pamplona, tenías que ver la manifestación que hicieron, cortaron toda la ciudad, vinieron con tractores, con maquinarias,
y yo les decía que con uno de esos tractores en la Argentina viven 5.000 productores. No, pero bueno, después te voy a mostrar porque no tengo imágenes de eso, puse imágenes. Seguimos compartiendo la mañana del viernes con Carlos Echepare para hablar ahora de mercados. ¿Qué novedades con el USDA y todo lo demás, Carlitos? El USDA va a salir hoy. El USDA va a salir hoy, así que después del mediodía tendremos el informe. Acordate que el USDA, lo que el mercado está esperando, es una fuerte reducción en la cosecha de maíz de Estados Unidos, en la previsión. Algunos hablan de 10 millones de toneladas menos. Y también una reducción de 3 o 4 millones de toneladas en la producción de soja de Estados Unidos. Por otro lado, ayer se confirmó que Brasil terminó su cosecha de soja con una producción, según fuentes oficiales, de casi 125 millones de toneladas, lo cual es récord. El mercado de Chicago ayer terminó con muy pequeñas bajas para la soja, no para el maíz, que recuperó un poco, pero en el caso de la soja, por lo menos en la rueda nocturna, se vienen recuperando los valores, porque también se van a conocer en minutos más, seguramente, nuevas ventas de Estados Unidos de soja a China. Cerró la soja ayer la posición más cercana a $362, esta es septiembre, esa tuvo una pequeña mejora, pero la posición noviembre, que es la posición de cosecha de Estados Unidos, ahí bajó a 359. Insisto, en la rueda nocturna se está recuperando esa baja, y probablemente las cifras que está esperando el mercado de exportaciones sean confirmadas por el USDA con ventas importantes a China. El maíz cerró a $140, para que tengas una idea, en el mercado de Chicago, con una mejora de $3 ayer, y el trigo volvió a tocar los $200 por tonelada en el mercado de Chicago. A nivel local, te diría que tengamos en cuenta que se publicaron los primeros datos, si querés, un poquito más certeros, pero siguen siendo presunciones, porque estamos hablando de proyecciones en base a intenciones de siembra, de las cifras de la cosecha gruesa, de qué sería la cosecha gruesa 2020-2021 para la Argentina. La Bolsa de Comercio de Rosario estableció en 48 millones de toneladas la producción de maíz. En principio estamos hablando de maíz comercial, ¿no? Es decir, esto sería alrededor de 2 millones de toneladas menos que en esta campaña, y la de soja en 50 millones de toneladas, que sería prácticamente lo mismo que esta campaña. Tengamos en cuenta que esto está hecho en base a la situación climática que teníamos hasta hace unos días. Básicamente la siembra de la cosecha gruesa hoy está en la Argentina condicionada por el clima y no tanto por los números, ¿eh? Esto también es bueno que se tenga en cuenta. Es decir, si el clima mejora un poco, probablemente se siembre más de lo que está previsto. Y también, de lo que está previsto ahora. Y también la Bolsa de Buenos Aires dio a conocer el informe sobre girasol, y ahí para señalar una nueva caída en la superficie de girasol de 100.000 hectáreas. 1.400.000 hectáreas sería lo que se estaría sembrando. Para el maíz, yo vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer, no confundir, los números dan bien hoy con el precio del maíz actual, ¿no? Con el maíz de la cosecha nueva hay que hacer los precios con el maíz de la cosecha nueva, y cada uno sabrá si el número le da o no le da. Ayer, pongamos, el maíz se negoció entre 155 y 160 dólares, es decir, 11.700 pesos, si querés, fue el promedio que dio el CIO Granos. Se negociaron 124.000 toneladas, pero el maíz de la cosecha nueva se está negociando en el mercado de futuros entre 135 y 140, que es un 10%, 15% menos. Ahora, Carlos, la pregunta es esta: si hoy el informe del USDA confirma que hay por ahí 10 millones de toneladas menos en el proceso de producción que tienen ellos en esta campaña gruesa, ¿puede llegar a tener un pico, una corrida del precio del maíz hoy, o no la ves en el mediano plazo? Yo creo que esa cifra ya el mercado la está descontando. A ver, si el mercado da una cifra de producción mayor a la que el mercado está esperando, podés ver bajas en el precio, y si da una cifra igual o parecida, no va a cambiar mucho. No va a haber grandes cambios. Y tampoco creo que el USDA dé una cifra mucho más baja, de 10 millones de toneladas. Yo creo que ya que te dé 10 millones de toneladas sería todo un dato para el mercado. El tema del maíz, Silvio, pasa por la demanda ahora, me parece, fundamentalmente de China.
Ayer yo hablaba con gente de Estados Unidos y me decía que no hay que descartar que China esté comprando un volumen récord de maíz. Algunos me llegaron a decir que hasta podían importar este año 30 millones de toneladas de Impresionante. maíz. ¿Qué le pasó a Lo China cual, que de golpe empezó a aparecer como un comprador que no era tradicional comprando maíz en el mundo hace algunos años, China? ¿Qué le pasó a China al coronavirus, Silvio? El coronavirus yo creo que es lo que hizo que se diera cuenta que necesita construir stocks mucho más estratégicos de lo que ya de por sí tiene. No te olvides que China tiene 180 millones de toneladas de maíz guardados. Sí, porque además, Eh, pero ¿sabes por qué lo pienso yo? Y yo, el mío es un razonamiento, a ver, ¿cómo diría yo? Muy rudimentario. Si China tiene diezmada la producción de cerdo, uno supone que buena parte de ese maíz, en condiciones Ujú. normales, alimenta cerdos, pero tiene casi la mitad del stock del que tenía. ¿A quién Sí, se lo da de pero comer? pero lo piensa recomponer muy rápidamente según lo que te dicen las fuentes chinas. Y te insisto con esto, ¿qué crees? Lo hablamos ayer. Lo raro de todo esto es que China ahora parece que está libre del coronavirus, ya ni barbijo usan No, en la sí. calle. Sí, te muestran Este, imágenes de lo que pasa en Wuhan, donde fue el claro, foco, el epicentro del coronavirus, teniendo una vida social prácticamente normal. por eso te digo, es decir, es todo muy extraño, lo de China, es muy difícil de conocer la realidad. Eh, Nosotros tenemos un contacto en China, que vos sabés que es quien nos acompaña y que cuando hacemos los viajes a China con la gente de agroeducación, y que no es fácil hablar con ellos, por las limitaciones que tienen, pero estamos tratando de hablar con él a ver si nos pasa un poquito más de datos. En realidad tampoco nos dice mucho más allá de lo que se conoce públicamente, pero por ahí logramos entender un poco más qué es lo que está pasando en China. Porque fíjate que prácticamente no se habla de China No, no. en este momento en cuanto al virus, como tampoco se habla de Rusia. Acá hay mucha desilusión por lo que pasó en Oxford, por la vacuna, y se vuelve a hablar de la vacuna rusa. El problema es que la gente me dice, y esto es una broma, que nadie lo tome como, la gente me decía anoche acá, ¿vos conocés a la hija de Putin? Que, que fue la que supuestamente se puso Se la puso la vacuna. vacuna, sí. Claro, dice, porque dice que en la foto de la familia de Putin no hay ninguna hija. Pero bueno, pero eso es una broma que corre acá. Pero lo cierto es que acá están esperando otra vez que se diga algo de Rusia, porque de Rusia tampoco se dice nada, Bueno, si China bien es... también anunció su vacuna, inclusive dicen que se van a Exacto. hacer pruebas aquí en la Argentina con la vacuna No, china. no. A ver, la versión que hay aquí es que China está vacunando Está a su gente con vacunando, ese, claro. está vacunando. Todo es muy raro lo que está pasando con esto del virus, Silvio, y esto trastoca todo, ¿no? Pero de todas maneras, lo que sí vemos es que China está comprando maíz y soja, más de lo habitual, más de lo habitual. Y yo creo que no porque haya una necesidad inmediata de consumo, sino porque está viendo que los precios son interesantes para recomponer stocks. Y van a ser stocks muy grandes, que eso es lo que les da tranquilidad. Inclusive había quien me comentaba que hasta es posible que estén comprando maíz en Estados Unidos y dejándolo en Estados Unidos, como una forma de decir, bueno, me lo llevo cuando quiero. No te olvides que China hoy es un jugador muy importante del comercio mundial, ¿no? Sí, bueno, sí. Tiene empresas que tienen mucho peso dentro del Cambió comercio el mundial. eje económico del mundo, China, rotundamente en los últimos años. En los últimos cinco años, Bueno, sacudió al mundo. acordate que está siempre peleando desde hace unos años el primero o el segundo lugar como economía mundial, es decir, con Estados Unidos, que es lo que pone muy Sí. nervioso a Trump. Y Pero vos ahora fíjate, viendo, sin ir muy lejos, Carlitos, que para nosotros el principal mercado en algún momento era Europa y o Estados Unidos, y ahora el principal mercado de cualquier China, producto, sobre todo los productos alimenticios, es China. es China. Y si alguien te va a tirar una soga, entre comillas, no para ahorcarte, sino para tratar de arrastrarte un poco para hacia adelante, supongo yo, en Ujú, cuanto a recursos, probablemente sea China. Eso me refiero en el caso de la ujú. Argentina, ¿no? Sí, Habrá que ver en qué condiciones y cómo lo hace, pero no descartes que venga por ahí una eventual ayuda que la Argentina va a necesitar, sin duda, ¿no? sí, Porque sí, sí. te comento muy rápidamente, ayer hubo una reunión del Consejo Agroindustrial con todo el equipo económico, con la FIP, con el Banco Ujú, Central, con todos, y se va a trabajar desde el punto de vista técnico a partir de la semana que viene, ya entre el gobierno y los técnicos privados, que fundamentalmente son los técnicos de la bolsa, pero algo que quedó claro es, este plan avanza, muchachos, y tal como ustedes están prometiendo, no hay ninguna
digamos, si se mantiene el equilibrio, entre comillas, fiscal que el gobierno pretende. Si hay que reducir el ingreso fiscal, si si desde el punto fiscal el plan no es neutro, no va a avanzar. Y yo te digo la verdad, probablemente los muchachos que están haciendo los trabajos tengan mejor los números que yo, pero yo no veo que el ingreso fiscal que el efecto fiscal sea neutro, ¿no? De un plan de esta naturaleza. Sí, como para bajar los impuestos concretamente. Claro, es decir, hoy yo no veo que bajar derechos de exportación, por ejemplo, como se pretende en ese esquema, sea neutro. Y hoy no, por ahí a mediano plazo, si realmente justificás con un incremento de producción esa posibilidad, quizás se converse, pero me parece que además, por la necesidad que tiene el Estado argentino en estos días y de aquí a los próximos años, va a ser muy difícil revertir la tendencia que está teniendo justamente la presión impositiva que hoy pesa sobre todo el sector. Mirá, yo veía antes de ayer, a partir de la decisión del presidente Fernández de quitarle coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que mucha gente se puso muy nerviosa y mal por eso. Si la torta no se agranda, hay que repartir siempre la misma torta. Entonces, claro, entonces, a ver, para nuestro sector, ¿qué es más grave? ¿Que le saquen recursos a la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos, o que le saquen recursos a los productores? Me parece que hay que empezar a mirar las cosas con un poquito más de amplitud, porque estamos repartiendo miseria, esto está claro. Sí. Y si vas a seguir repartiendo miseria dentro de la miseria, alguien va a seguir pagando, ¿no? Por ahora no se ocuparon de sacarle más al campo, más de lo que ya le sacan. Hablemos bajo igual, Carlos. Hablemos bajo. Bueno, a ver si... A ver, estamos esperando que el ministro Basterra cumpla con la promesa que por lo menos me hizo a mí, de que antes de que mi regreso iba a devolver los derechos de exportación segmentados. Sí. Para su alegría, lamentablemente a mí me retrasan el viaje acá. Pero me han cambiado la fecha, porque era previsible, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Algún día va a llegar. Sí. Nosotros esperamos, tenemos paciencia, somos pacientes. Te mando un abrazo grande, Carlitos. Bueno, que tengas buen fin de semana, cuídate. Igualmente para ustedes, un abrazo.